Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:34, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, aunque calculo que ya no son tan buenos días, sino ya buenas tardes, ¿o me equivoco mucho? No, son recién las buenas tardes, porque estamos solo a 4 horas en esta época, así que... Bien. La diferencia es menor. Preparándose para el almuerzo. Preparándome recién. No, esta es la hora del bocadillo acá. Del bocadillo. De hecho, esta es la hora de lo que llaman acá el almuerzo. El almuerzo es comer antes de comer. Ya. Tú estás con el bocadillo en este momento. La gracia, yo vengo del bocadillo ya. O sea, ya. Excelente. Es la hora en que la gente se reúne por segunda vez durante el día a tomar un café y comer alguna cosa. Ya, ese es el bocadillo, un cafecito con algo ahí acompañando. Claro. Muy bien, fantástico me parece. ¿Y qué se ingiere en el bocadillo? Que se va a ingerir jamón y queso, ¿ya? O tortilla, ¿ya? O tortilla de patata. Acompañado con... un cafecito. Con todo lleva pan, todo lleva pan y nada más que pan y con cosas... La tortilla puede estar envuelta en pan, por ejemplo. Sí, bien. Es verdad, hay un pan que es con... pan con tortilla de papa. Claro. Sí. Los italianos le ponen helado adentro. Helado, le ponen patata. No, ya. Existe. Es espectacular en todo caso. No, eso no lo he probado. Imagino. El de tortilla de papa sí, pero... Oye, y todo esto acompañado por un café como corresponde. Supongo. Sí, otra cosita. Por supuesto. Encontrar el café como corresponde suele ser más difícil en Valencia, debo decir, es uno de sus defectos. Mira. En ese sentido. Ya, pero tú seguramente ya tienes identificados los lugares apropiados para el bocadillo. Por supuesto. Oye, ha pasado tal vez medio desapercibido porque acá en Chile estamos con hartas noticias por las emergencias, los incendios forestales, pero hay un nuevo proceso constitucional en desarrollo. En marzo empiezan el trabajo de los expertos, va a haber una elección en mayo, hay listas inscritas ahí en el CERVEL. ¿Cómo ves lo que ha sido esta última etapa del proceso, ya cuando llegan todos los partidos tomando definiciones al respecto? A ver, creo que es bueno pormenorizar hechos, pero solo para poder referir a sus conceptos. Ya. Este proceso, en términos estrictos de la cosa académica, digamos, no es un proceso constituyente. No tiene las configuraciones necesarias para que se haya construido en tanto proceso constituyente, ni viene de una cosa que siempre se exige para procesos constituyentes, que es la sensación de un momento constituyente en la ciudadanía. No solo que la gente quiera cambiar la Constitución, sino que haya una especie de fervor religioso por poder modificar esa norma fundamental. Que lo hubo, se perdió, y ahora esto entonces aparece como una prótesis al sistema. De hecho, los procesos constituyentes, la gracia es que el sistema político, a veces más de verdad, a veces más de mentira, delega todo su poder hacia la ciudadanía. Abre la cancha y dice, jueguen ustedes, yo solamente esperaré los resultados. No siempre, y nunca en realidad, puede ser completamente cierto, pero más o menos a veces ocurre. Ese proceso no existe. Los expertos los nombran los partidos, los candidatos los nombran los partidos, y la redacción del texto está más o menos predefinida, con límites bien configurados desde el principio, y además la redacción en rigor la van a hacer los expertos, que no son los electos, por tanto hay una capacidad de control de los partidos muy, muy grande. Por tanto, entonces la pregunta clave es, ¿y entonces para qué? Bueno, existe básicamente porque el sistema político tomó la determinación de que haber fallado en el primer proceso constituyente, independiente de que muchos ya querían que fallara por el texto y por el contexto, efectivamente es algo que puede repercutir en problemas y por tanto quieren tener un texto y quieren tener una nueva constitución y olvidarse del tema de Pinochet, Guzmán y todo eso. Entonces, esto es una herramienta
para cumplir una función, pero esa herramienta es una herramienta más bien pedestre, sin todas las funcionalidades de la herramienta original. Es decir, esta herramienta no va a renovar la legitimidad del sistema político, esta herramienta no va a ser capaz de modificar las condiciones de la estructura del Estado de manera significativa, no va a plantearse discusiones sobre modelo de sociedad, modelo económico, modelo social, no se va a plantear esas grandes cosas porque no es capaz, porque esto no es una herramienta, no es un órgano, como se dice en términos politológicos, sino que nos vamos a ir a la medicina y vamos a decir, esto es una prótesis. Ya. Y como prótesis hace lo que puede. Entonces, tú con un poquito de esfuerzo logras ciertas cosas, pero es una prótesis. Ahora bien, ese proceso, para que funcione, tiene que ser casi como un trámite. O sea, este proceso no puede tener demasiada discusión porque nadie quiere que haya una discusión en un trámite. El trámite es una lata, pero es solo una lata. O sea, además tiene discusiones existenciales y cosas por el estilo, uno ya dice esto es un infierno, esto es kafkiano, ¿no? Entonces, el trámite tiene que cumplirse lo más rápido posible sin demasiadas discusiones. Y eso es algo que no se ve tan fácil porque se despertaron los ánimos de muchos de decir, no, pero mira, podemos cuestionar esto, podemos sacar esto, y muchos de los acuerdos iniciales se ve la posibilidad por parte de la derecha fundamentalmente de correr el cerco un poquito más. Entonces ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es que esto no va a generar legitimidad, pero lo que no puede ocurrir es que genere más ilegitimidad. Y lo que va ocurrido hasta el momento va muy mal en ese sentido porque se están dando todas las condiciones para que se vea ilegitimidad. Básicamente, la nominación de los expertos no son expertos que los mismos expertos en el área o en sus áreas digan esos son expertos. Eso es muy problemático a la larga. Y en segundo lugar, las candidaturas que se están empezando a perfilar para el Consejo propiamente tal. No nos olvidemos las palabras. Partimos nosotros en Asamblea Constituyente del 2012 la discusión, después terminamos en una Convención Constituyente que es un rango un poquitito inferior, y ahora estamos en un Consejo, ¿ya? Que es bastante inferior. Bueno, en ese Consejo, la parte electa, va a haber entonces un conjunto de personas que van a ser electas, y esas personas electas tenían que más o menos representar una cierta capacidad de otorgar, o al menos no aumentar la brecha de ilegitimidad que existe hoy día. Y hay muchos nombres que no cumplen esas condiciones y por tanto se vuelve un asunto complejo. Yo diría que el sistema político en general, y tal como cometió muchos errores a mi juicio la izquierda en la Convención Constituyente, creo que la derecha en este caso está cometiendo errores semejantes en sus consecuencias. Están jugando con una oportunidad, con la última oportunidad probablemente en términos normativos, de poder hacer un cambio constitucional medianamente organizado, y están jugando con esta prótesis que obviamente, como toda prótesis, no le puedes pedir que haga de todo. ¿Qué errores crees tú que se están cometiendo? Mencionabas ahí algo con la derecha. Y que la izquierda también lo había derecha, es que ellos sienten que nuevamente esta lectura de que dado que el otro está mal, eso implica que yo estoy bien. Eso es no entender el fenómeno fundamental de las crisis en política. El fenómeno fundamental de las crisis en política no radica en que uno está mal y el otro está bien. El problema de la crisis política es que todos están mal. Y hay uno que carga con el peso de la crisis, que normalmente es aquel conglomerado que está en el gobierno. Le tocó a la derecha en su momento y le toca a la izquierda ahora. Pero ese es el fenómeno. Entonces, cuando tú dices, estamos bien, podemos presionar todavía más, no es cierto. Estamos bien, podemos reivindicar nuestras ideas, podemos reivindicar. Así partió el gobierno de Piñera. Piñera creyó que la segunda vez que lo habían elegido, ahora sí que la gente quería más de la derecha. Claro. No como la primera vez que la llegó diciendo, no, la verdad es que la gente quiere un cuarto gobierno de la concertación. ¿Ya? Ahora dijo, no, en el 2017, en sus elecciones cuando gana, dice, no, ahora llegamos a instalar
a consolidar nuestro modelo. Y así le fue. Así le fue. Entonces, el problema es entender qué es lo que significa la crisis, qué es lo que significa el proceso que está ocurriendo. Y yo creo que en ese sentido la derecha se equivoca y está jugando, y la derecha, el centro político, están jugando a los nombres. El PPD, después de tomar una decisión que parecía existencial, profunda, al día siguiente tiene que estar defendiendo por qué Pamela Giles sí, y luego al día siguiente diciendo Pamela Giles no. Entonces tú dices, bueno, pero o sea, esos procedimientos, tanto que se ha criticado al gobierno por la falta de protocolo, procedimiento, la capacidad de tomar decisiones fundadas, que las pueda defender posteriormente, resulta que le está pasando lo mismo a todos. Entonces, si uno mira el escenario, y además este surgimiento, que yo creo que es bien interesante como fenómeno, que es la derecha disruptiva. Porque piénsenlo un rato. Supongamos que ustedes tienen mucho poder y mucho dinero. ¿Cuál sería la razón para ser disruptivo? A ver. O sea, ¿por qué alterar las cosas? Claro, ¿por qué voy a llegar a mover todo? Los conservadores normalmente, tú estás sentado con ellos en una mesa y tú, por una cosa totalmente inconsciente incluso, mueves tu vaso. Y el conservador, por definición, se pone nervioso y dice, ¿y por qué moviste el vaso? No lo moví porque lo moví, no tenía ninguna intención. Es que eso no se hace, tú no se mueven las cosas si no tienes una claridad por qué lo vas a mover. Claro. Ese es un conservador. Entonces, esta derecha conservadora, que modelo Vox España, que está copiado todo, pero punto por punto de España, o sea, vienen para acá a capacitarse, todo así tal cual, ¿no? Bueno, esta derecha chilena está en esa lógica de la cuestión disruptiva, de cómo atacar, que es un poco el estilo que partió haciendo conocido en España Pablo Iglesias y que se exportó por todo el sistema político, y que hoy día domina, y quienes son hoy día los principales es Vox en España. Bueno, en Chile está pasando lo mismo con el Partido Republicano, el estilo Marinovich, los estilos de ir por todo, ¿no? Y jugar con la noticia, si es falsa no importa, vamos. Y ese juego, la pregunta que yo me hago es súper simple. ¿Una conducta disruptiva no va a generar más probabilidad de fractura, fisura y por tanto transformación? O sea, es la cosa conservadora más tonta que he visto. Pero... Puede durar un rato para eliminar un par de rivales, pero en el tiempo no parece muy viable. Entonces, en todo este escenario, este proceso nuevo de cambio constitucional no parece que vaya a tener un buen futuro. Y el problema es que si no funciona, esa es la parte terrible, si no funciona, lo que quede tampoco va a estar funcionando. Ahora, yo creo que nos detengamos un poco en esos dos puntos. Lo primero es que, dada la visión imperante en esta política disruptiva, no voy a decir solamente a la derecha, porque Pamela Giles es claramente un ejemplo de política disruptiva, no de derecha y con menos poder, pero es disruptiva igual. Y por otra parte, en esto de no entender que la crisis no es de uno o de otro, sino del sistema. Mi pregunta es, si esto no funciona, ¿no estamos recreando un escenario de tragedia griega, donde todo el mundo sabe que va hacia la tragedia y nadie es capaz de hacer nada por evitarlo? Voy a poner el ejemplo más famoso del mundo, que es la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo sabía que se iba a una guerra, nadie quería hacerlo y terminaron bañados en sangre en una guerra mundial. Sí, total y absolutamente cierto. O sea, es evidente que estamos cumpliendo el libreto completo, pero completito, con héroes y antihéroes y todo, de padres e hijos y todas esas cosas. O sea, es completamente una tragedia, pero de lado a lado, y es evidente para dónde vamos. Es evidente para dónde vamos. Este episodio, esta conversación de hoy, podría ser el grito de Cassandra, y después va a quedar del desastre, pero no. Aquí es sorprendente. Todos los indicadores de los partidos políticos hoy, de los liderazgos políticos, de las élites políticas hoy,
son peores que el 2019. Entonces, claro, como no hay posibilidades de un estallido, porque las explosiones de energía social, como las explosiones de energía de cualquier cosa, luego de producirse, se extinguen por un tiempo. Es natural. Porque es energía liberada. Claro. Terremoto. Entonces, es lo mismo que un terremoto, es lo mismo que un orgasmo, es lo mismo que cualquier cosa que tenga energía. Entonces, si no tienes más combustible, y el combustible político se genera lento, va de poco a poco, y por lo tanto están jugando en un escenario donde no va a estallar, y creen que eso significa que está todo normal y que pueden seguir jugando, cuando el sistema político tiene que hacer un cambio extraordinariamente grande para que empiece a funcionar las cosas. Un cambio que requiere harta más energía de la que parecen estar dispuestos a involucrar en este proceso. Muy bien. La música del Titanic nomás entonces. Sí, efectivamente. Y tú dices bien, requiere mucha energía. Tiene dos variables esto: energía y sentido. Si le meten sentido a las cosas y le dan energía al mismo tiempo, eso funciona. Si no, bueno, nos enteraremos cómo se produce la crisis en el fondo siguiente, pero tendría que venir sí o sí. Muy bien, muy bien. Don Alberto Mayor, después de elaborar esta partitura, siga usted con aquel... Que vaya con su bocadillo. Con aquel bocadillo que viene después del carajillo y antes del almuerzo. Exactamente. Bueno. Chao, Alberto. Un abrazo, con Alberto. todas tus actividades diarias. Adiós. Gracias. Hasta luego.